La Reforma Protestante. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483. Fue un teólogo alemán y religioso responsable de impulsar el movimiento de la Reforma Protestante. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica controlaba la forma de actuar y pensar. En ese entonces aparecieron las ventas, o mejor dicho, el tráfico de indulgencias, que consistía en que católicos le pagaban una suma muy grande de dinero a los obispos por un documento que acreditaba una reducción en el purgatorio o para la expiación de pecados futuros. Dicho dinero fue destinado a la construcción de la Basílica de San Pedro. En 1517, Lutero, ante su desconformidad, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica, con el propósito de exponer las malas prácticas y abusos que se presentaban al interior de la Iglesia Católica. ¿Qué planteaba el movimiento? Negaba la necesidad de un intermediario entre el hombre y Dios. Decía que los cristianos debían buscar el arrepentimiento a través de la fe y no a través del dinero, y sostenía que las escrituras debían ser a libre interpretación. ¿Cómo concluyó el movimiento? Todos estos conflictos finalizaron con la Paz de Augsburgo de 1555, que establecía que los monarcas podían elegir su religión o bien el catolicismo romano o el luteranismo, y que esa sería la confesión de fe oficial de su pueblo. Doctrina social de la Iglesia. Es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica para la construcción de un mundo justo y cada vez más cercano al mundo de Dios. Se fundamenta en un principio básico: dignidad de la persona humana y el bien común. La DCI la podemos encontrar en el Catecismo, documento de la Iglesia y compendio de la doctrina social de la Iglesia. Se dice que la DCI es algo vivo y dinámico, ya que continuamente la realidad y los hombres cambian, por lo que la Iglesia se debe ir adaptando a su doctrina social. Magisterio ordinario. La enseñanza del Papa y de los obispos ejercida de forma corriente, es decir, documentos sociales sin obediencia ciega. Magisterio extraordinarios. Definición dogmática y de modo infalible, tanto que los cristianos deben aceptarlo aunque no vean. Bien común, según la Iglesia, es aquello que necesitamos para alcanzar la perfección social, pero no es conjunto de todos. Principios y valores de la DCI. Dignidad de la persona. Persona sujeta a derechos y deberes. Es necesario hacer comunidad. El bien común. La justicia debe ser igual para todos. Caridad y solidaridad. Fuentes de la DCI. Sagrada Escritura. Libros sagrados, Nuevo Testamento, Moral Cristiana, Antiguo Testamento. Las enseñanzas de los padres de la Iglesia, los primeros cristianos. Los escritores hedesiáticos, una permanente preocupación por la justicia y por los pobres. Las enseñanzas de los grandes teólogos, Santo Tomás Aquino. El mismo magisterio de la Iglesia. Son todas las enseñanzas oficiales de la Iglesia de todos los obispos en comunión con Dios. Dimensiones de la DCI y sus métodos. Ver. Visión real de la sociedad y sus problemas. Dimensión histórica. Juzgar. Reflexión sistemática basada en sus principios éticos. Dimensión teórica. Actuar. Orientación y directivas para la aplicación práctica. Dimensión práctica. Historia de la doctrina social de la Iglesia. Rerum Novarum, 1891. Situación de los obreros. León III. Rerum Novarum tuvo una gran influencia sobre la organización del movimiento obrero católico. Passchendaele, 1920.
Reconciliación cristiana. Pío XI y Benedicto XV fue el más importante. Hace un llamado a la reconciliación cristiana y expone el deseo de una sociedad de naciones. 40º año, 1931. Crisis económica. El Estado, socialismo y capitalismo. Pío XI. Fue importante porque cumple aniversario el Rerum Novarum, 40 años. Importante por la dignidad de la persona. Reforma el Estado y terminar con el individualismo. El socialismo sigue siendo anticristiano, según Pío XI. Concilio Vaticano I. Lograr que la Iglesia se capacite para solucionar problemas del hombre contemporáneo. La Iglesia busca, con el diálogo, la apertura de la Iglesia del mundo. Divini Redemptoris, 1937, Pío XI. Condena al comunismo y a la filosofía atea. Máster et Magistra, 1961, Juan 23. Se busca que la DCI sea una disciplina obligatoria en los seminarios y en los colegios católicos. Busca la promulgación de la DCI. Concilio Vaticano II, Antropología Cristiana. Fue un concilio en donde la Iglesia busca la apertura del diálogo entre la Iglesia y el mundo. Pacem in Terris, 1963, Juan 23. Encíclica dedicada a la paz, a los derechos humanos y el pedido de paz en las guerras. Derechos humanos, promoción económica y social de las clases populares, el ingreso de la mujer en la vida pública, despertar de los pueblos a la emancipación. Popularum Progresión, 1967, Pablo IV. Desarrollo de los hombres y del pueblo. Pablo IV pide a la humanidad que dé un paso a la solidaridad. No hay solidaridad si no se respeta la justicia. Las diferencias económicas, sociales y culturales ponen la paz en peligro. Humanae Vitae, 1968, Pablo IV, paternidad responsable, rechaza la anticoncepción, el aborto y la esterilización. Laborem Exercel, 1981, Trabajo humano, Juan Pablo II, propone la cuestión social como algo del mundo, un problema del mundo, y acentúa el trabajo sobre el capital. Familias Consortio, 1981, Juan Pablo II, Centenario de la Rerum Novarum, Evangelium Vitae, 1995, Juan Pablo II, defiende el valor sagrado de la vida humana, de su inicio hasta su término.